Muy buenos días, tardes, muy buenas tardes, amigos de R&R Radio Online. Les saludo desde Durango para el mundo, su amigo Miguel Ángel Beltrán, en lo que es la hora del Beltranejo, este miércoles 3 de septiembre de 2025, ya en la recta final de este 2025. Vamos a tratar de cerrar el año de la mejor manera que podamos. Y le envío un saludo a quienes nos patrocinan, a quienes creen en este proyecto informativo de R&R Radio Online y Gaceta Durango, y a todos ustedes que nos favorecen con su atención. Muchas gracias. En Durango, donde nos escuchan eh, todos los días, y en otras partes del país y fuera del país, sí. Ya saben que esta cobertura de R&R Radio Online pues es ilimitada, ¿no? Es mundial. Todos los días, a toda hora, donde quiera que se encuentre, con un dispositivo, por ese nos encuentra. Amigos, si quiero mencionarles, hoy vamos a tocar dos temas interesantes, ¿no? Que inmiscuyen al deporte de Durango con personajes que han marcado un antes y un después en la historia de nuestro deporte, que desafortunadamente pues se han adelantado en el camino, se han ido de este plano terrenal por X circunstancias, pero que en su vida fueron talentosos eh, próceres, se puede decir, del deporte, ¿no? A eso vinieron, esa fue parte de su misión. Ojalá y seamos agradecidos con esas personas que nos dieron mucho, nos enseñaron mucho, nos aportaron mucho como sociedad y como personas, claro que sí. Uno de ellos, de los que mencionaré hoy, es sin duda el profesor eh, Milton García. Milton García, un entrenador de hockey sobre pasto, que no hace mucho se fue de este mundo en el 2023, para ser exacto, en la recta final del 2023. Milton García falleció por cuestiones naturales, ¿no? Pero llevó con su sapienza deportiva, con sus conocimientos, llevó a Durango a posicionarse entre los primeros planos del deporte en la disciplina del hockey. Fue campeón nacional en Olimpiada. De ahí en más ya no, esa disciplina se fue a la baja. Eh, Milton García junto con Emiliano Torres sacaron a este equipo de Durango a los primeros planos. Se desempeñó como maestro de educación física, esa era su labor. O sea, su vida estaba enfocada en el deporte, ¿no? En la docencia deportiva, en enseñar. Milton García eh, estuvo en varias escuelas prestando sus servicios como maestro de educación física y combinaba su actividad en la docencia con el entrenamiento de hockey sobre pasto en el Instituto Estatal del Deporte. Ahí tenía equipos varoniles y equipos femeniles, y fue en el juvenil, en el que en el 2022, 23, 2019 fue su mejor participación. Hizo a Durango campeón nacional en Olimpiada. Entonces Milton García se convirtió en uno de los mejores entrenadores a nivel nacional, y como tal fue galardonado en la Ciudad de México y fue galardonado en la ciudad de Durango, este personaje
cuyo deceso, pues sí, enlutó al deporte. Ahí es cuando se dice el deporte está de luto. ¿Por qué? Porque fue una pieza importante en el desarrollo del deporte de Durango, en el desarrollo de esos jóvenes, hombres y mujeres que creyeron en él y se pusieron en sus manos, se integraron a un seleccionado nacional de muy alta calidad y muy alta competencia. Quienes se acuerden de Milton García, pues no me dejarán mentir. Su familia, sus amigos han de estar, este, aún yo creo que no, sin superar todavía, ¿no? Lo acontecido en ese 2023, en que desafortunadamente se nos adelanta en el camino Milton García. Vaya, un abrazo fraterno aún a su familia, porque es una pérdida, fue una pérdida en su momento importante y que en el seno familiar no se olvida. O sea, cuando se te va un familiar, tardas mucho para superarlo, quizá nunca se supera, ¿no? Porque nunca se olvida, nunca se deja de querer a ese eh, ser humano, a ese familiar que se nos adelantó. Y en este caso, eh, así pasa en la familia de Milton García, pero además pasa en la comunidad. Por eso estamos tocando ese tema, ¿sí? Porque va a ser ya 2 años en que se adelantó en el camino. Entonces, imagínense, por eso lo estamos recordando. Si la gente que se va se olvidara, pues nadie lo volvió a mencionar. Y fíjese cómo hace falta recordar las anécdotas, porque Víctor García lo estamos recordando hoy como el amigo, como el entrenador, como el familiar de sus hijos, de su esposa, de sus hermanos, de todo, pero como el hacedor de figuras, de que él parte y deja por ahí algunos proyectos pendientes que ya no se cumplieron. El hockey sobre pasto que él entrenaba, pues decae inmediatamente. Ya no es el mismo. Será porque los jugadores y jugadoras, con el dolor de haberlo perdido, pues pierden interés, entran en depresión, y muchos ya no jugaron, otros se cambiaron de deporte. Total que se volvió a armar ese equipo femenil, pero ya no es lo mismo. Ya en las 2 últimas Olimpiadas, Durango ya no figura en esas torneos nacionales que les menciono, la Olimpiada Nacional y otros de primera fuerza, en que se ha tratado de sacar buenos resultados, no se ha podido. Pero bueno, eso es ya la ley de la vida, se fue, y ni modo, ahora hay que trabajar mucho para volver a ser ese equipo fuerte que teníamos antaño, ¿sí? Ok. Y luego vamos a hablar hoy también de otro personaje de nuestro deporte, ¿sí? Un personaje querido, muy conocido, muy conocida. Este personaje se trata, amigos, de un atleta que estaba en la flor de su desarrollo, en pleno crecimiento, ya había demostrado lo que, lo que tenía, ¿sí? Ya había demostrado lo que tenía la niña. Y es triste decirlo porque en su momento fue triste y sigue siendo triste. Es lamentable, ¿no?
es lamentable para uno, pues para sus familiares más bien. ¿Se acuerdan de la muchachita Sigrid Torres Lugo? Sí, sí se han de acordar los deportistas, la gente del deporte en Durango. Para quien no recuerde, es una atleta, fue una gran atleta, velocista, ella cubría las diversas distancias de unos 100, 200, 400 metros, eh, salto de altura, etcétera. Sigrid Torres Lugo empezó a ganar desde muy niña, empezó a mostrar su talento. Sí. La entrenaba el profesor aquel conocido como el Flaco. Entonces, Sigrid Torres Lugo sufrió una desgracia un día, salió de su casa, llegó a la escuela, descansó un rato, por ahí comió y luego se trasladaba al Instituto del Deporte a entrenar, a realizar sus entrenamientos todas las tardes, por ahí de las 6 llegaba y empezaba a entrenar, poco antes de las 6. Un día se le ocurrió irse al instituto de su casa en bicicleta. Ya su destino pues estaba marcado, ¿no? Supongo. Casi nunca andaba en bicicleta, ese día a veces solía rodar, pero ese día decidió irse en bicicleta. Bueno, pues muy bien. Y resulta que a unas cuadras de su casa fue atropellada por un camión, un vehículo pesado. La levantaron aún con vida, la llevaron a recibir atención médica y después de unas horas de agonía perdió la vida lamentablemente Sigrid Torres Lugo, a quien me refiero. Entonces fue un suceso muy lamentable que lo lloró todo Durango, ¿sí? No nada más el deporte, todo Durango porque se trataba de una muchachita en desarrollo, fue eh, el, en el mes de marzo, ¿sí? Del 2016, para ser exactos, el día 26 de marzo del 2016, eh, cuando ella perece. Van a ser 10 años ya de ese lamentable suceso. Entonces, Sigrid Torres Lugo era parte de la selección duranguense de atletismo y siempre, siempre que iba, estaba ya, lleva como 2 olimpiadas, había ganado medalla de oro, era una potencial triunfadora, Sigrid. Y además de ser ganadora en la pista, era un ser humano excepcional. No porque ya se haya ido, no, yo lo digo porque yo la conocí como periodista, algunas veces me tocó entrevistarla, muchas veces me tocó estar en sus entrenamientos colectivo, ella y sus compañeras, y tenía pues esa relación, ¿no? De deportista, y allí con todos, ¿no? Entonces, pues la conocí y supe cómo era. Entonces, cuando sucede ese lamentable accidente, todo mundo lo lamentó. Y claro, ¿cómo no lamentar esa situación? Si, por ejemplo, un servidor en mis visitas a los entrenamientos de la selección, que eran frecuentes durante la semana, pues ya había confianza con los deportistas, nos saludábamos muy bien. Ella era una de las que siempre se portaba muy amable, ¿no?
Pues, era prácticamente, verse 2 o 3 veces por semana, cada semana. Y que de buenas a primeras te digan: "La atropellaron y murió", está muy fuerte. Para uno, imagínense sus familiares, ¿no? Ese fue un golpe muy, muy duro para su mamá, ¿sí? La maestra, Geli, María de los Ángeles Lugo García, sí, la maestra Geli le decimos, para Rubén, su papá de Sigrid, Rubén, Rubén Lugo, fue un golpe, pero que sacudió otra vez al deporte de Durango, y Durango lloró, ¿verdad? Porque tú puedes no conocer a una persona, pero tú la ves y dices: "Ah, caray, esta persona era buena deportista". Y te das cuenta en qué circunstancias perdió la vida, y duele, ¿no? Se siente así algo, ¿no? Como ñáñaras, ¿no? Dice. Entonces, Sigrid dejó un hueco impresionante, así como en su momento lo dejó el profesor Milton García. También ella dejó ese hueco porque en sus pruebas prácticamente nadie ha ganado nada. eh, y ella estaba haciendo historia en el deporte. Iba a terminar su etapa de Olimpiada Nacional de Juvenil. Ya de pasar de juvenil a primera fuerza, seguramente ella estuviese estudiando ya en otra parte de México, no aquí en Durango, porque ya sabemos que aquí no hay condiciones para estudiar y hacer, eh, y seguir con tu carrera deportiva. No hay el apoyo suficiente. Entonces, fue lamentable realmente, amigos, esas situaciones que vivimos con estos dos personajes que se nos adelantaron en el camino. ¿Sí? Sigrid Torres Lugo, que sigue y seguirá en eh, la memoria de los duranguenses, de su familia, de sus amigos y del deporte. Ya es parte de la historia en el deporte duranguense. Esta niña Sigrid Torres Lugo, a quien le envió un saludo hasta el cielo, y a su familia, a Geli sobre todo, la maestra Geli Lugo García. Un abrazo fraterno. Sabemos que hasta cierto punto ha superado el suceso, pero ahí está el dolor. No se olvida nunca, de menos a un hijo, ¿no? Entonces, estos son dos personajes que han formado parte del deporte en Durango, pero no solo que han formado parte, sino que han trascendido, porque hay quienes, también deportistas, que se han ido y que han sido deportistas también, pero no, o apenas empezaban, o no, nunca dieron el salto, ¿no? Al estrellato. Entonces, pues ojalá y lo recuerden y se acuerden, ¿no? De tanto de Sigrid como del profesor Milton García. Ya recientemente, hace unos meses, pues la última pérdida que tuvo el deporte de Durango, que han sido muchas, ¿no? Pero la última fue la del profesor Francisco Javier, eh, Cifuentes Ramírez. Efectivamente, el güerito que le decían el güerito, era un atleta ya de categoría máster, 66, 67 años por ahí tenía, pero estaba en plenitud, o sea, toda su vida fue corredor, fue atleta, medio fondista, y hasta sus últimos días, sí. Precisamente él estaba en la ciudad de Guadalajara
participando como delegado por Durango en la Olimpiada del año pasado. Y resulta que ahí le sobrevino un derrame cerebral que a la postre le quitó la vida. Pero él participó desde juvenil, desde juvenil en sus años mozos, en tiempos de secundaria. Él empezó a correr, le gustó y ahí se quedó. Y siguió, y siguió, y siguió, y pasó de categoría y subió de categoría. Y él seguía corriendo, era parte importante de los que participaban en las carreras aquí en la actualidad. Él siempre participaba y ganaba siempre en sus categorías. Y era maestro de educación física. Y como maestro de educación física también enseñaba atletismo, entre otras actividades, ¿no? Y siempre estaba ahí. A la hora de la premiación, cuando no ganaba el primer lugar, ganaba el tercero, cuando no el tercero, el segundo y así. De su categoría, yo últimamente era eh, categoría máster de 60 y más. Sí, era máster, 60 y más era. Tenía 66, 67 años por ahí, más o menos, ¿no? Eh, y luego, además de que participaba en lo personal, en las carreras locales, en los maratones, pues salía a eventos de otros lugares también a participar. Iba y ganaba sus categorías o estaba en los primeros lugares. Y luego participaba con Durango como seleccionado en los eventos nacionales y hasta panamericanos de atletismo máster. ¿Sí? Iba y siempre se traía medalla. Era una bronca porque, como todo, ¿no? Era los eventos, por ejemplo, el nacional Nacional Máster de Atletismo. La Federación Mexicana de la especialidad, pues designa a tal ciudad como sede. Y se envía la invitación a todas las entidades y la convocatoria. Y ya ahí pues, arman un equipo. O el que quiere ir, pues se registra. ¿Sí? Se registra en línea. Ah, pues yo quiero ir. Pues yo voy a participar en los 200 metros, sale. De la categoría de 40 a 50, por decirlo, a 50, de 40 a 49, porque es eh, evento máster, ¿no? Veterano, que es de 40 a 60 y más, ¿no? Hay unos más jóvenes de 35. Entonces, el que quiere asistir, va. No es una cosa de que haya una selección ya armada o que en Durango se realicen eliminatorias para sacar a los mejores, a los ganadores, y esos mejores ganadores integrarlos al equipo e ir a representar a Durango, ¿no? Va el que quiere, si nadie quiere ir, pues no Durango no participa, o sea, así tan desleales el, el proceder de nuestras autoridades del deporte aquí en Durango, que no les preocupa ni les ocupa eso. Ya sabemos que cada año hay un evento nacional de atletismo máster, categoría máster. Entonces, yo como dirigente del deporte, tengo que estar monitoreando a mis atletas máster, porque hay muchos en Durango, ¿no? ¿Cómo? Pues realizando eh, eventos clasificatorios, convocar, a ver, convoco a todos los deportistas máster de 30 en adelante a 60 años, diferentes categorías, a participar en el evento selectivo rumbo al Nacional de Primera Fuerza. O sea, el que gusta va, se inscribe, se hacen las competencias, a ver, de ahí salen los mejores. Si fueron muchos, pues sacas los mejores, los primeros, segundos lugares, clasifican a la siguiente etapa selectiva
y luego vuelves a hacer otra, ya entre los ganadores, la semifinal y luego ya haces la final, los ganadores contra ganadores. Y ya los que surjan ahí en las distintas categorías, que lleves unos dos que califiquen primero y segundo lugar de cada categoría, ya con eso vas armando y llevas dos representantes en cada disciplina, en cada prueba, dos para 100 metros, dos para 200 metros, dos para 400 metros, dos para el salto de longitud, o sea, etcétera, ¿no? Y ahí sobre la marcha, pues armas los relevos de 4 por 100 y 4 por 400. Y así cuando llega la convocatoria para el campeonato nacional, que por cierto fue en San Luis Potosí este año, ¿y quién supo? Nadie supo, uno que otro nada más, porque pues igual, ¿no? No le dan, no le ponen atención, no le ponen interés al deporte. Entonces, eh, así tienes un selectivo, ya listo, se llega el día y envías tú como Estado, como institución encargada del deporte en Durango, pues los envías como debe de ser, ¿no? Pero no lo hacen, ¿saben por qué? Por no gastar. Aunque, por ejemplo, las etapas selectivas, pues no vas a gastar mucho. ¿En qué vas a gastar? Tienes gente que te apoya, que te ayuda. Y gente que pues, trabaja en el Instituto del Deporte, ¿no? Coordinadores y todo. Ellos se encargan de armar todos esos eventos. Pero lo que no quieren hacer las autoridades es enviar ese selectivo que les genere gasto, ¿sí? De manera que la gente que va es porque ellos quieren ir. El profesor Cifuentes, de quien nos estamos ocupando en este momento, era uno de esos amantes del atletismo que le gustaba andar en esos eventos de corte nacional, incluso panamericano. Entonces llegaba la convocatoria y él era uno de los primeros que iban a inscribirse. Y así, sucesivamente, eh, iban registrándose otros atletas, como la maestra eh, Maite, ¿sí? La conocida maestra Maite, María Teresa Jiménez Rincón, conocida como Maite, ok. También maestra de educación física, etcétera, etcétera. Y muchos atletas más, ¿no? Pero iban o van con sus propios recursos. Nada de que el instituto les da, no, y ellos no iban a pedirle porque son personas ya mayores que tienen su trabajo, tienen sus salarios y como les encanta el atletismo, pues de ahí ellos solo se costean, se pagan su viaje, ¿no? Transporte, alimentación, hospedaje, de ida y de regreso el transporte. No es como los juveniles que pues tienen que andar haciendo actividades o tienen que estar solicitando apoyo al gobierno o a empresarios para poder ir a algún evento, porque son jóvenes que están estudiando y pues no tienen una entrada de dinero pues, segura. Sin embargo, acá nuestros atletas máster pues van a representar a Durango, porque aunque no quieran, ellos llegan a ver de dónde vienes, de Durango, ya automáticamente estás representando a Durango. Si ganas una medalla, al momento de la premiación te van a decir, van a anunciar fulano de tal de Durango es el ganador de la medalla de oro. Entonces, simplemente por esa situación y por todo lo que entrenan, pues merecen el apoyo, ¿no? Merecen ir eh, en equipo y que sea el Estado quien les cubra esos gastos, transporte, alimentación y hospedaje. Pero no lo quieren hacer, les digo, no quieren gastar en deporte. Entonces el profesor Francisco Javier Cifuentes
Ramírez era uno de ellos, ¿sí? Era uno de ellos que participaba siempre en esos eventos. Aquí el año pasado hubo aquí el evento nacional, Durango fue sede. Este año fue el año pasado, el antepasado, fue en Durango, 2024, el 2023. mm, Durango, recientemente fue en San Luis Potosí. Durango asistió también con varios atletas, pero como les digo, jamás se supo, ni siquiera los medios tradicionales del chayote que están ahí pegados a ver qué hace el director del deporte, ni siquiera ellos le dieron vuelo a la actividad, ni en sus medios, ni en sus redes, ni etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque es una disciplina, el atletismo, o más bien una categoría que no le interesa al Instituto del Deporte. Por eso, por eso es un tanto difícil abordar estos temas, porque al abordar estos temas es seguro que tienes que, tienes que sacar algo que no quieres, ¿sí? Para que no digan, no, es que nomás le está tirando a este o le está tirando a otro. No, empezamos a hablar de nuestros deportistas que fallecieron y luego ahí viene a coalición esto. Estamos hablando del profesor Cifuentes, que fue el último que se nos adelantó en el camino, y de ahí sale el tema del atletismo, de la participación, y salta inmediatamente. A ver, ¿por qué no fueron? No, pues porque no hubo apoyo. ¿O por qué no se supo que iban a ir? No, porque no. Entonces es cuando dicen, ay, Dios mío, o sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? De que no es que quieras hablar mal de alguien, ni de la labor que está haciendo el director del deporte, ni nada. Estamos hablando de quién se nos va, se nos adelanta en el camino y de ahí surge, una cosa lleva a la otra. Entonces digo, bueno, pues ¿por qué no iban? ¿Por qué no iban todos los que deberían de ir? Pues porque no había el apoyo. ¿Y por qué no había el apoyo? Porque no lo daban, pero para eso estás, el Instituto del Deporte. Fíjese, hablando de eso, tengo aquí, tengo aquí unos datos que manejamos precisamente nosotros en Gaceta Durango del 2022. ¿Sí? El año 2022 manejamos un suceso que se estaba ocurriendo en el Instituto del Deporte cuando eh, lo encabezaba Ana Karen Ávila Ceniceros. Sí, es una lista de entrenadores que tenían una beca de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Desde allá les enviaban cada mes, cada mes un apoyo, entre comillas, de una importante cantidad de dinero, ¿sí? 8,000, 12,000. No, perdón, no era mensual. No, sí, era mensual. Total pero por ejemplo, 8,000 pesos mensuales a un entrenador, pues estaba perfectamente, ¿no? Porque se supone que era un extra a su actividad, ¿sí? El entrenador pues tenía su trabajo
donde fuese, y aparte por ir a entrenar un rato, 2 horas a sus atletas, le daban 8,000 pesos mensuales a uno, a otros les daban 12,000. Imagínense, sueldazos, ¿no? Bueno, para hacer un extra es una lana. Pero resulta que varios de esos entrenadores que estaban registrados ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no entrenaban a nadie, ¿sí? A nadie absolutamente. Entonces, hicimos la investigación y resulta que varios no entrenaban a nadie, pero recibían su lana. ¿Y por qué? Porque la titular del deporte en ese entonces, Ana Karen Ávila Cenicero, los puso. O sea, con nada dice, a ver, mándame la lista de tus entrenadores para enviarles un apoyo mensual. Y ella ponía a quien le quería, ¿sí? Y en su momento les decía, oye, te voy a poner en la lista, pero me vas a cooperar de lo que te llegue. Y así se las gastaban. Y gente que no lo merecía absolutamente. Y quienes sí entrenaban, sí tenían atletas a su cargo. Iban a la Olimpiada y ganaban medallas. Muchos de esos no tenían nada, no les apoyaban absolutamente nada cuando debían de estar siendo apoyados. Por ejemplo, en esa lista tan sonada que causó revuelo en el 2022, que manejamos aquí en Gaceta Durango, y eh, gracias a este trabajo periodístico, como siempre lo hacemos con profesionalismo, se corrigió esa situación, ¿sí? Y algunas personas de las que se mencionan tuvieron que irse del instituto porque no iban a hacer nada, ya no volvieron, ¿sí? Por ejemplo, había en esa lista Sergio Alvarado Rentería, quien recibió 8,000 pesos. Dígame qué hacía. Nada. Sergio era uno de los que no hacía absolutamente nada. Estaba también en esa lista Rubén Cabello Amaya. ¿Por qué estaba? Porque era hijo de el subdirector del deporte en ese tiempo, el profesor Rubén Cabello Coronado, ¿sí? Entonces Rubén Cabello Amaya, exfutbolista profesional, que jugó con Alacranes incluso, estaba en esa lista de benefactores, pero él tampoco entrenaba a nadie. Rubén Cabello Amaya no entrenaba a nadie. Estaba ahí porque era el hijo del subdirector del Instituto del Deporte. ¿Cree usted que es justo? Claro que no. Él recibía 8,000 pesos mensuales por ser entrenador. Luego, otro que estaba ahí también. Ahí va. Le va a sonar familiar. César Isaac Cárdenas Torres, ¿sí? ¿Quién es César Isaac Cárdenas Torres? Es un atleta, un triatleta. Bueno, pues no sabemos si todavía compite porque ya no se ha sabido nada de él, pero era un triatleta, hijo del actual director del Instituto Estatal del Deporte, César Cárdenas Reyes. Este César Isaac Cárdenas Torres recibía la cantidad de 8,000 pesos mensuales a cambio de nada, porque tampoco entrenaba deportistas, ni ganaba medallas, ni ganaba nada. Ok, pero es hijo de César Cárdenas Torres, digo, Reyes, César Cárdenas Reyes, amigo de Ana Karen Ávila Ceniceros, que en ese entonces era directora del deporte. Ahora el director es César, ¿no? Esa es la coincidencia. Muy bien, y luego estaba Ernesto Garduño Salas, ¿sí?
quien recibía la nada despreciable cantidad de 8,000 pesos como entrenador. ¿Sí? Ernesto Garduño Salas es el de comunicación social del Instituto del Deporte. Es el que se encarga de cubrir los actos oficiales del director o directora. Ya estaba con Ana Karen, para lo cual tiene asignado un salario de parte del gobierno del estado. ¿Sí? Ah, bueno, pero él estaba registrado y recibía esa cantidad de dinero, 8,000 pesos al mes. ¿Sí? Ok. ¿Lo cree usted justo? Y luego estaba Lucilia Bernarda Engracia Contreras Osuna. Lucilia Bernarda Engracia, son tres, pero es una solamente. Tres nombres, una sola. Contreras Osuna. Ya hemos hablado de ella muchas veces. Ella tenía un apoyo mensual de 12,000 pesos. Sin embargo, a comparación de los resto de los que ya mencionamos, ella sí merecía ese apoyo, porque ella sí entrenaba atletas, ella sí ganaba medallas. Ella fue una excepción en el atletismo femenil de Durango, campeona nacional, con un récord impresionante en 400 metros planos que nadie le ha podido batir. Recientemente, la semana pasada, hablábamos de ella y de Chelito Zamora. Entonces ella era una de las que sí se merecían, de las únicas que sí se merecían ese, ese premio. Y luego estaba también Octavio González Martínez, el Tavo, entrenador de lanzamiento de disco, vale, etcétera, etcétera. También tenía buenos atletas y también ganaba medallas. Por eso él sí, igual que Raimundo Muñoz García en el atletismo, también recibía su beca, pero sí tenía resultados. Víctor Hugo Ortega Bañuelos, no, ese no, ni mucho menos. Emanuel Quiñones Vizcarra de lanzamiento de martillo, él también tiene resultados y sigue entrenando. O sea, de los que sí merecían la beca. José Eduardo Rivera Gallegos, doble Rivera y luego Gallegos. Ese no merecía nada. Y luego José Eduardo Rodríguez Escandón, ¿sí? Él estuvo mucho tiempo trabajando en la Comisión Nacional del Deporte, con selecciones nacionales, como metodólogo y como entrenador. Aquí está como entrenador en Durango. Ese también era de los que pues merecían el apoyo, 8,000 pesos mensuales. Yo voy. Más aparte, no era nada más que esos 8,000 pesos que les daba con nada, no, aquí en Durango también les daban su apoyo, ¿no? Directamente el Instituto del Deporte. Entonces, eh, ya, esos que les menciono, pues no tenían por qué estar en esa lista. Sin embargo, sale a la luz, se hace la indagatoria a través de mm, Gaceta Durango y truena el asunto y resulta que pues muchos quedan fuera de ese apoyo, ¿no? Ni modo, de manera que ya estamos eh, en esa situación y los que sí merecen los apoyos no los dan. Ahorita traemos una investigación también de los que están ahorita en ese plano, los actuales, los que tiene César Cárdenas Reyes. Vamos a ver a qué personajes tiene entre su gente este director del deporte. De manera que son ya, amigos, las
12 del día con 54 minutos de este miércoles 3 de septiembre del 2025. Ojalá seamos reflexivos y otorguemos lo que podamos para el crecimiento de nuestro deporte, pero primero el crecimiento personal. Les saluda su amigo Miguel Ángel Beltrán en la hora del Beltranejo. Le agradezco el favor de su atención este día. Lo espero mañana, si Dios quiere, a las 12:05, dependiendo de cómo ande el estado de ánimo de aquí de nuestro productor. Sí. Entonces, nos vemos, si Dios así lo quiere. Suerte para todos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.